Así es, Jessy. Bueno, uno por ahí le teme un poco a la palabra crédito o a la palabra préstamo bancario, pero Argentina es uno de los países que más consume este tipo de créditos, sobre todo créditos hipotecarios que han crecido en los últimos años, gracias a todos estos programas que han lanzado los gobiernos de Procrear, como también estos créditos hipotecarios UVA que salieron ya hace un año, donde al principio parecían bastante razonables, muy buenos, y hoy con todo este tema bueno, que estamos pasando, puede que esas familias se hayan tenido que ajustar un poco a la realidad para poder dar frente a la cancelación de este tipo de créditos. ¿Por qué digo esto? Porque hablábamos, por ejemplo, en este caso de los créditos hipotecarios UVA el año pasado, eh, son créditos, digamos, en donde se fija una unidad del valor adquisitivo, de ahí viene la palabra UVA, donde ese valor se fija en base a la inflación, al tipo de cambio, al aumento de los sueldos y tiene otros factores que inciden en él. Dentro de ello, repetimos, está el tipo de cambio del dólar, que como sabemos en los últimos meses ha ascendido de forma abrupta. Tanto que el Banco Central ha tenido que salir a vender muchísimas reservas de dólares para poder bajar o frenar este tipo de cambio. Entonces mencionaba qué pasa cuando aumenta el dólar en el caso de los créditos hipotecarios UVA. Bueno, como sabíamos que se actualizaban por esta unidad, imagínense con toda esta explosión que hubo del dólar, esos créditos se fueron indexando, ajustando según el valor del UVA, y hoy devolver un capital actual no es lo mismo que un capital del año pasado expresado obviamente en unidad de valor adquisitivo, en UVA. Por ende se hace mucho más difícil cancelar este tipo de créditos. ¿Cuál era la ventaja de los créditos a tasa fija que teníamos o que comúnmente se utilizaban años anteriores? Bueno, uno podía obtener este tipo de préstamos y ya sabía qué interés iba a pagar durante todo el trayecto de los créditos. Cuando salen estos créditos UVA, cuya tasa es variable, dependía, como mencionaba recién, de muchos factores, la gente empezó a optar por ellos porque para acceder a los mismos se necesitaba un nivel de ingreso mucho menor que a un crédito hipotecario, por ejemplo, con tasa fija. ¿Y esto por qué? Porque los créditos UVA permiten obtener una cuota, mejor dicho, hacer frente a una cuota hasta el 25% de nuestros ingresos. Entonces el valor que nos prestaban era mayor al valor de un préstamo a tasa fija, y a su vez se actualizaba con estos índices que mencionaba recién. Bueno, como les decía recién, pasó toda esta especie de crisis, el dólar se disparó y a la gente se le hizo muy difícil, o se le está haciendo muy difícil, afrontar estos créditos, a diferencia de las personas que tomaron créditos a tasa fija, lo cual no les ha repercutido mucho en su economía. Cuestiones como estas para los créditos también se ven en el pago de la tarjeta de crédito, por ejemplo. Vos ya si sabes que cuando un resumen de tarjeta nos llega, nos permite efectuar el pago mínimo. Esto, cuando uno va o solicita este tipo de tarjetas de crédito, el banco generalmente nos obliga de cierta manera, o por un mejor beneficio, por lo que sea, solicitar estas tarjetas y adherirlo automáticamente al débito automático de nuestra cuenta. Siempre que tenemos una tarjeta de crédito, generalmente lo tenemos asociado a una cuenta bancaria, le hace caja de ahorro, cuenta corriente, etcétera, dependiendo del tipo de persona. Donde tenemos que tener mucho cuidado aquí, que el débito automático muchas veces suele ser sobre el pago mínimo y no sobre el pago total de la tarjeta. ¿Y cuál es el problema? Que si uno no lo controla, nos debitan ese pago mínimo,
nos olvidamos de pagar la diferencia si no lo hemos controlado pensando que nos iban a cobrar el total del resumen y luego los intereses son aplicados desde la fecha de compra. Imagínense ustedes si tienen, por ejemplo, una tarjeta que la deben pagar por 5.000 pesos, en donde ya tienen dos o tres cuotas pagas de una compra, por ejemplo, o seis, supónganse en el caso que tengan una compra en 12 cuotas y que ya hayamos pagado la mitad, y procedemos a pagar el pago mínimo. Bueno, los intereses van a correr desde la fecha de compra, o sea, 6 meses para atrás. Y ahí es donde viene el principal problema y donde vamos a tener que recurrir seguramente. Mucha gente opta por refinanciar esa deuda con otro préstamo, porque si la gente hace el cálculo le sale más barato tomar un préstamo para pagar a veces el resumen de la tarjeta que financiar ese mismo resumen. Entonces son cuestiones que la gente va un poco incorporando en su economía familiar y va aprendiendo un poco a jugar con el tema de los créditos. Lo cual hace también que si uno se endeuda para pagar otra deuda, se nos va acumulando una serie de intereses, una bola de nieve, le solemos llamar, en la que llega un momento que ya no la podemos parar. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar un préstamo, hay que hacer una buena proyección para poder hacer frente a esas cuotas que suelen ser muy altas. Como en el caso de los créditos UVA mencionado recién, se actualiza el capital y los intereses por esta unidad que hoy se ha ido un poco por las nubes. Veremos qué pasa en los próximos meses. Por ejemplo, en estos casos, cuando el aumento de los salarios que regulan los gremios con la patronal es menor a la inflación, el tomador de un crédito UVA se ve altamente perjudicado porque su nivel de ingreso es menor en relación al aumento de el crédito que tiene que hacer frente. Podemos también mencionar otros tipos de crédito. Tenemos lo que es el crédito prendario, que es cuando uno necesita comprar un bien mueble registrable, supónganse un vehículo, y uno se endeuda de este tipo para, digamos, cómo opera esto, perdón, se prenda el título, supónganse, del automotor, para en el caso que nosotros no podamos hacer frente a esa deuda, la persona, el emisor del crédito, nos puede hasta embargar o rematar el vehículo para cobrarse el crédito. Por ende, como hay una garantía de por medio, los intereses son mucho más bajos que otro tipo de crédito. Después tenemos créditos personales, podemos ir a cualquier banco y solicitarlo. Existen créditos para pymes. Recuerden que desde ya hace 2 años las empresas pueden categorizarse bajo un trámite muy sencillo como pyme para obtener ciertos beneficios. A veces el banco nos obliga a presentar esta declaración pyme, otros bancos no, ya que poseen línea de crédito propia de pyme en la cual no necesariamente debemos estar encuadrados como tal en AFIP, y nos va facilitando de cierta medida la obtención de préstamos o créditos bancarios para hacer frente a nuestras obligaciones. Otro dato también importante a tener en cuenta a nivel de todo esto, que han aumentado las tasas de referencias, ha bajado mucho el consumo de créditos, ya sea de descuento de cheques para las empresas, algo que es muy indispensable, que lo utilizan constantemente para poder pagar las obligaciones a corto plazo. Muchas veces las empresas reciben pagos a 30, 60 o 90 días y necesitan el dinero ya. Entonces, ¿cómo operan? En este caso van al banco, descuentan ese cheque, no esperan el vencimiento, obviamente el banco descuenta, como decía, esos intereses, nos paga un monto menor, pero tenemos la plata líquida en ese momento para ya sea pagarle a un proveedor, hacer una compra
de materiales, de mercadería, digamos lo que sea necesario en ese momento para la empresa en sí. No sé si surge alguna duda ya sea para vos, Jessy, o para el resto de la audiencia. Hemos tenido muchas consultas, sobre todo el año pasado cuando salieron nuevamente los créditos Procrear. Muchos, bueno, monotributistas querían saber cómo clasificaban para ese tipo de créditos y se les ha otorgado, obviamente, una suma menor a una persona que es autónomo o que tiene un recibo de sueldo por encima de las categorías del monotributo, pero mucha gente ha podido adquirir su vivienda bajo este tipo de préstamos, lo cual resulta muy importante para la economía del país que las personas financien el sistema bajo la compra de una vivienda, algo que es muy importante para una familia y lo cual resulta muy difícil de construir hoy en día. Si tuviera que hacer frente yo a construir una vivienda. Eh, bueno, por otro lado, ¿qué otros tipos de créditos existen? Podemos ver a veces en la calle ciertas compañías financieras, mutuales o prestadoras de dinero que uno lee los carteles y dicen, o ven, mejor dicho, le prestamos 30.000 pesos en el acto o solo con el DNI y uno entra de cabeza, dice, ¿por qué es tan fácil si el banco me pone tantos requisitos? Bueno, ahí tengan en cuenta y evalúen bien las tasas que nos cobran, los gastos, todas las costas y la verdadera tasa efectiva, anual o mensual, o el verdadero costo financiero total, que es el que por ley están obligados a decirnos. Si uno hace toda esta serie de cálculos, pueden ver, no en todos los lugares obviamente, que van a devolver el doble o a veces el triple del valor que nos están prestando. Entonces, tengan en cuenta si es conveniente o no eh, obtener este tipo de crédito. Si es para algo indispensable, lo necesito y no tengo acceso a un banco, quizás sea necesario, pero lo mejor para comprarme un televisor, por ejemplo, para ver el mundial, no sea tan recomendable obtener o endeudarme bajo esta forma, teniendo en cuenta que cuando nos endeudamos y no sabemos a dónde recurrir, seguramente vamos a recurrir a otro préstamo para financiar esta deuda que tenemos pendiente y así la famosa bola de nieve que recién te mencionaba, Jessy. ¿Cuál puede ser otro de los factores a tener en cuenta a la hora de sacar un crédito o un préstamo bancario? Bueno, tengo que hacer un buen cálculo, una buena proyección, como les decía, en base a los ingresos que tengo en ese momento de mi grupo familiar y a la garantía que tengo para prestar, ya sea si hipoteco una casa, si prendo un vehículo, si bueno, tengo algún fiador que pueda hacerse cargo de la deuda en el caso que yo no pueda pagarla. Todas estas cuestiones, todas estas garantías suman mucho a la calificación crediticia que tenga y nos permite acceder a préstamos más altos, a tasas de interés mucho más bajas, obviamente, que si voy y saco un préstamo a sola firma. Hay que tener también en cuenta cuestiones prácticas a la hora de tomar estos préstamos también, porque por ejemplo si el débito de estas cuotas bancarias las realizo o las pago a través de home banking o por débito automático, los bancos suelen hacernos una bonificación. Quizá no sea una bonificación muy importante, pero a lo mejor es de una cuota al año o una cuota en todo el préstamo o dos o tres, lo cual parece tonto, pero es muy accesible
y bastante bueno porque nos están devolviendo o bancándonos en cierta forma parte del préstamo, lo que hace muy difícil pagar a veces en las familias con los sueldos, dependiendo, mejor dicho, los sueldos que se estén manejando. Bueno, voy a decir algunas ventajas y desventajas, volviendo al tema de los créditos UVA. Por ejemplo, una de las ventajas es de que en los créditos UVA a veces se llega a pagar hasta casi un tercio del crédito hipotecario tradicional de la cuota. Empezamos pagando cuotas muy bajas a diferencia de los créditos a tasa fija. Obviamente, como decía recién, si el país cae en una crisis o en aumento brusco de la inflación y los salarios por debajo de esta inflación, esa cuota se va a ir haciendo cada vez más grande. Otra ventaja es que se tiene un acceso mucho más fácil, ya que los requisitos que nos piden en comparación a un crédito tradicional o a tasa fija son menores. A su vez, se puede ahorrar hasta casi un 10%, dicen algunos, si la inflación bajara, ya que el valor del UVA disminuiría. Pero bueno, esto es poco visto en nuestro país, que la inflación baje así de forma tan simple. Otros casos puede ser también que los créditos están orientados básicamente a la cuenta sueldo, ya que el objetivo de los bancos es bancarizar y obtener clientes otorgando este tipo de crédito, porque uno de los requisitos es que tenemos que tener una cuenta abierta en ese banco. Entonces luego seguramente siempre o nos enchufan una cuota de un seguro o en un paquete de ciertas tarjetas y bueno, nos van vendiendo ciertos productos. Obviamente el banco siempre quiere algo a cambio más allá del interés porque es la ganancia de este tipo de entidades. ¿Y cuáles son algunas de las desventajas? Bueno, decía que el valor de la cuota y el capital se actualiza por la inflación. Ningún banco le va a prestar al solicitante el 100% del valor de la vivienda. Siempre necesitamos tener un ahorro entre el 25 y el 30% del valor de la vivienda. Otra desventaja es que cuanto más largo es el plazo del crédito, menos años puedo tener yo como un máximo para poder pagarlo, obviamente. Si yo, porque este tipo de créditos, digamos, la idea es que a los 65 años esté pago. Entonces, si yo tengo, supónganse, 50 años, no voy a poder endeudarme más que 15 años. Y obviamente las cuotas en base a esto van a ser mucho más altas. Así que, Jessie, ¿alguna pregunta ahí en la audiencia? Bueno, todas estas consultas pueden realizarse en la misma página de los bancos. Eh, Casi todos los bancos poseen un simulador de este tipo de créditos, lo cual uno ingresa allí sus ingresos mensuales o de su grupo familiar, el tipo de crédito que desea solicitar, el plazo en el cual puede hacer frente a este crédito y seguramente ahí el banco nos otorga un turno para poder ampliar esa consulta y el valor de la cuota a devolver, el valor del UVA al momento o el valor de la amortización y el interés en el caso de otro tipo de créditos que no estén ajustados al UVA. Dale, muchas gracias y buen día para ustedes.